Aló, Diego. Diego, ¿me escucha? Ajá, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Fabiola, La señal, la señal está un poquito mal. la señal está un poco mal, pero sí me escucha Sí. algo entrecortado. No, lo escucho claro. Ok, claro. Sí. A veces Sí. el micrófono se pega y a veces no se escucha. Me di cuenta fue en el video pasado, que estaba bajito el micrófono. Ajá, ¿no? Ah, ok, Hola, ok. Esperamos buenas que... noches. Buenas noches. Vamos a esperar que ingresen unos cuantos, pues, para, Sí, sí. para comenzar, pues. Oye, Ujú. Te voy a compartir. explicar ¿Aló? lo de la actividad del... La actividad de hoy es del siguiente, lo que Mm, coloqué en el examen, ¿ya? Del nuevo. Y ok, ya le coloqué la otra actividad. ¿Oyeron? ok. La número 4. La actividad número 4. Sí, Ajá. Ok, excelente. sí. Eso está puesta para el día 13 también, ¿no? No, para dentro de una Ok, semana, para el excelente. lunes. Les estoy dando 7 días para esta actividad. ¿Ya? De todas formas, ambas actividades quedan abiertas. Ahí hay dos muchachos. En el corte Ok, pasado, en la ok. actividad número 2, hay 3 muchachos que no han entregado. Y en la actividad número 1 hay 2 muchachos Ok, que no han profesor. entregado. Una se llama, no me acuerdo cómo se llama. Ay, Pero está dando chances. sí, sí. Mientras no Mm, corrija, puede entregar. ¿Ya? Ok, mm, sí. ok, en este caso vamos a hablar de flujo de calor unidimensional, ¿oyeron? Vamos a abrir aquí a ver que los Ok. participantes, a ver, hay 4 participantes. Vamos a ponerlo por acá para ver si entra otro. Entonces, es flujo de calor unidimensional. En este caso, nosotros habíamos hablado en la clase pasada acerca de los diferentes mecanismos de transferencia de calor. ¿Está bien? Pero resulta que Ujú. no todos los flujos de calores se hacen iguales. Eso va a depender del tipo de superficie que nosotros tenemos. Si es plana, si es cilíndrica, si es circular, entonces si es esférica. Entonces, quiere decir que cada mecanismo tiene una fórmula. ¿Por qué? Porque en realidad, anteriormente habíamos dicho que un flujo de calor viene siendo igual a un área multiplicada por la conductividad térmica, multiplicada por un diferencial de temperatura sobre un espesor. Resulta que el área a veces cambia. No, el diferencial de temperatura no cambia, pero el área sí cambia. La conductividad térmica no cambia, pero en este caso el espesor también cambia debido a que cambia el área. En este caso tenemos conducción de calor unidimensional vamos a colocarle un poquito más aquí, si por si acaso lo estén viendo en los celulares. Entonces, conducción de calor en paredes, ¿está bien? ¿Por qué en paredes? Porque cuando nosotros vemos conducción de calor unidimensional, estamos diciendo que va en una sola dirección. ¿Está bien? Si nosotros decimos que nosotros tenemos 3 dimensiones y estamos estableciendo que el flujo de calor se da a través de las 3 dimensiones, entonces nosotros tenemos el flujo de calor en la dirección de X, el flujo de calor en la dirección de Y y el flujo de calor en la dirección de Z. Por lo tanto, tendríamos 3 flujos de calor. ¿Comprendieron? Entonces, el flujo de calor total sería la suma de esos 3 flujos de calor en la dirección de X, en la dirección de Y y en la dirección de Z para una pared plana. ¿Comprendieron? Por lo tanto, tendríamos que estudiarlo en ese sentido. ¿Vieron? Entonces, para ello, la ley de Ah, Fourier establece que el flujo de calor está dado a través de esta ecuacióncita que nosotros tenemos acá. ¿Lo vieron? Esa ecuación que nosotros tenemos ujú. aquí. ¿La vieron? Ahí. Me dicen que el flujo de calor debe ser igual a una conductividad térmica por un área, por un diferencial de temperatura sobre un diferencial de espesor. ¿Vieron? Entonces, estudia algo así.
Si ustedes ven, aquí tendríamos lo que es la longitud 0, se llega hasta por acá, hasta donde llega una longitud final. ¿Comprendieron? Aquí. ¿Vieron? Y por supuesto, el flujo de calor. El flujo de calor en un diferencial de distancia, o sea, en un diferencial de X. Este sería mi diferencial de X, que está aquí, de este lado. Allí es un diferencial muy pequeño. ¿Por qué lo está estudiando? Porque lo está estudiando desde 0 hasta dónde, hasta la longitud. Por lo tanto, tendríamos que colocarlo en forma diferencial. Entonces me dicen que si lo colocamos, entonces la fórmula va a quedar así. El flujo de calor viene siendo igual ¿a quién? A una conductividad térmica, que es la conductividad de la pared, multiplicado por un área, que sería esta área que nosotros estamos representando acá. Y el diferencial de temperatura, porque en realidad las temperaturas van cambiando de punto a punto hasta que llega a la longitud final. ¿Comprendieron? Por eso es que lo colocan en forma diferente. Ok, entonces, si nosotros lo colocamos en una gráfica de temperatura versus distancia, vemos que por acá comienza en el 0 y llega hasta la máxima distancia, que sería la longitud. ¿Comprendieron? Si nosotros vemos la pérdida de calor, siempre va desde la mayor temperatura, o sea, desde la temperatura que nosotros habíamos llamado la temperatura caliente, hasta la menor temperatura, que es lo que nosotros llamamos la temperatura fría. ¿Comprendieron? Y ahí tendríamos los flujos de calor. Pero si nosotros vemos esta ecuación está representada en realidad por una ecuación lineal. Por lo tanto, el flujo de calor que se va allá, que se aprecia allí, sería una línea recta que estaría en este sentido. Por lo tanto, cualquier temperatura que nosotros colocamos en cualquier distancia va a ser proporcional debido a esa ecuación lineal que nosotros tendríamos allí. ¿Comprendieron? A una distancia cualquiera. ¿Comprendieron? Por eso es que nosotros lo colocamos a una distancia X. A una distancia X. Entonces, a una distancia que fuera. Siempre me va a dar en forma de esa ecuación lineal. Eso es lo que está diciendo allí. ¿Vieron? Entonces, lo que nosotros tenemos allí sería el flujo de calor. Ahora, vamos a seguir por acá para ver cómo nosotros podemos plantear ese flujo de calor. En realidad, los flujos de calor está dado a través de la resistencia que se presenta allí. O sea, la pared está dada como una resistencia, ¿cierto? Porque es lo que nosotros habíamos visto anteriormente. Tenemos la temperatura caliente, tenemos la temperatura fría y por acá la resistencia. La resistencia siempre va a estar representada entre el espesor sobre la conductividad térmica por el área, que es lo que nosotros habíamos visto anteriormente, ¿cierto? ¿Cierto? Ok. Sí. Ok, entonces me queda. Si es así, cuando nosotros integramos esto que está de este lado, pasamos a este diferencial de X, a este lado, él va desde X, me queda una integral, pues, me queda desde X, desde QX, de la integral de d de X, es igual a K multiplicado por A por el diferencial de temperatura. Por lo tanto, esto que está acá, si nosotros hacemos esta integral, ¿no? Nos va a quedar una integral sencilla. Ay, ¿dónde está el dibujar? Ya se me perdió la vaina esa. Ajá. Entonces, bueno. Ajá, línea. Si nosotros tenemos, me queda el Q. ¿Está bien? Colocamos Q. Y me queda el diferencial, en este caso, de X. ¿Vieron? Que es igual a quién? A una conductividad multiplicado por un área multiplicado por el diferencial de T. ¿Vieron? El diferencial de T. Esto es lo que me va a quedar como una integral. Si nosotros colocamos aquí la integral, va desde 0, en la temperatura, desde la temperatura que nosotros llamamos la temperatura caliente hasta la temperatura fría, ¿cierto? Fría. Ok. Y el otro va a ser desde la integral que me va a dar desde, en este caso como es distancia, va desde 0 hasta la longitud. ¿Vieron? Por lo tanto, esto es una integral inmediata.
Esto me va a dar Q por la longitud, ¿cierto? Y esto me va a dar K por el área multiplicado por la temperatura caliente menos la temperatura fría. Negativo, ¿cierto? Negativo porque en realidad me va a quedar temperatura fría menos temperatura caliente. Si lo volteo me va a quedar temperatura caliente menos temperatura fría, pero de forma negativa. Entonces quiere decir que me va a quedar este negativo. Por lo tanto, me va a quedar esta ecuación que nosotros tenemos abajo. Ya va. Va a colocar otra vez el cursor y me va a quedar esta ecuación que nosotros tenemos abajo. K es igual, esta L pasa a dividir, esta K queda aquí, esta área queda aquí y aquí me queda la temperatura caliente menos la temperatura fría. En otras palabras, la misma ecuación que nos había dado anteriormente. ¿Comprendieron? Que habíamos explicado anteriormente. Y ahí es cuando nosotros tenemos el flujo de calor en cualquier dirección. Si nosotros lo colocamos en un cubo, ¿no? Si nosotros lo colocamos en un cubo y en ese cubo nosotros hacemos un cubo así, un cubo, ¿ya? Aquí hacemos el cubo. Okay. Entonces, y en ese cubo nosotros colocamos los flujos de calor en cualquier dirección, en la dirección de X, Y y Z. Si nosotros colocamos, no, esta viene siendo mi dirección de X, ¿vieron? Y esta viene siendo mi dirección de Y, ¿no? Entonces aquí coloco Y. Y aquí me queda la dirección de Z, ¿vieron? Z. Quiere decir que yo tengo allí, en realidad, 3 flujos de calor. Uno que iría en la dirección de X, que sería QX, ¿vieron? Otro que sería en la dirección de Y, que sería QY. Y el otro que sería en la dirección de Z, que sería QZ. ¿Vieron? Entonces quiere decir que el flujo de calor total sería la suma de esos 3 flujos de calor que nosotros tenemos allí. ¿Comprendieron? Sería la suma de QX, QY y QZ. Y cada uno depende de esta ecuación. Si la coloco aquí X, está bien. Aquí sería el espesor en X. ¿Vieron? Y aquí sería la conductividad, el área y la temperatura, pero que iría en la dirección de X. ¿Vieron? Y lo mismo sería para Y y lo mismo sería para Z. Lo único que cambiaríamos sería la dirección. ¿Vieron qué sencillo? Ya. Y ese creo que es el primer problema que coloqué allí. ¿Oyeron? Que es de todas formas, creo que en ese primer problema yo coloqué un video al final donde se hacía uno parecido. ¿No? Creo. No me acuerdo. Entonces, Parecido al primero. Creo. Parecido al primero. Ajá. La actividad número 3. Creo que radiación térmica. Después de radiación térmica viene conducción unidimensional. Aquí, este ejercicio. ¿Lo vieron? Ya. Entonces, ahí está explicado. De todas formas, si yo veo mañana, lo vuelvo a explicar con mis propias palabras. ¿Vieron? Entonces, si me da tiempo de dar clase mañana. Ok, pero mañana también tengo defensa de tesis. Aquí hay otra muchacha. ¿Vieron? Entonces quiere decir que ahí tendríamos cómo nosotros podemos establecer el flujo de calor. Seguimos por acá. Ok, ¿de dónde estoy? Se me olvidó. Por acá. Ok, voy a borrar estos bichitos que están aquí, estos que están aquí y este que está aquí. Ok, entonces ahí tendríamos cómo nosotros podemos establecer el flujo de calor para una pared. ¿Vieron? Quiere decir que cualquier distancia X que nosotros tengamos, ¿no? Cualquier longitud, nosotros ya podemos predecir cuál sería la temperatura a esa longitud. ¿Comprendieron? Por lo tanto, la ecuación estaría dada a través de ella, ¿no? A través de ella. Me dicen que si nosotros queremos colocar una temperatura cualquiera, lo único que podemos aplicar es esta ecuación. ¿Vieron? Así de sencillo. Y si queremos el flujo de calor, aplicamos esta ecuación. Este para calcular el flujo de calor y este para calcular una temperatura a una distancia dada. De cualquier distancia. En caso que no la den. En dado caso que No la den. no oigo, no escucho. Ay.
No, Ahora sí. se oye entrecortado. Ah, Ajá, ¿en dado caso qué? que no la den la temperatura. Ah, no, no, en dado caso que te pidan esa temperatura a esa distancia, la llamamos TX. Por caso que no la... Porque aquí sería la temperatura caliente, aquí sería la temperatura fría. ¿Está bien? Y aquí sería una temperatura desconocida que estarían pidiendo, pues. ¿Comprende? Ya, ya. Entonces, Es incógnita. sí, una incógnita. ¿Ya? En dado caso que te pidan una temperatura a una distancia dada. Ok, seguimos por acá. El segundo sería conducción radial de calor. Radial porque en realidad el flujo de calor va como en una pelota, ¿no? En varias direcciones. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que ahí no va en la dirección de X, en la dirección de Y, ni en la dirección de Z, sino que va en varias direcciones. Entonces, en este caso, se está tomando en cuenta un casco esférico. Le dicen casco esférico porque es como una concha de naranja, ¿comprendieron? Entonces, donde existe un radio, que nosotros llamamos un radio, en este caso, vamos a llamarlo acá, un radio interior, ¿vieron? Que es este que está de este lado, un radio, un radio medio, que estaría entre el radio exterior y el radio interior, y un radio exterior. Fíjense que lo llaman RO al radio exterior, RI al radio interior y R a un radio cualquiera comprendido entre el radio exterior y el radio interior. Y por supuesto, el flujo de calor radial. ¿Vieron? El flujo de calor radial. Por supuesto, yo no le voy a explicar la fórmula porque voy a perder mucho tiempo explicando e integrando de dónde sale la fórmula. ¿Comprendieron? Admitir, admitir. Entonces, no le voy a explicar de dónde sale la fórmula. Le voy a decir simplemente cuál es la fórmula para no estar integrando y todo eso. Ok, entonces resulta que esta tabla está allí. ¿Oyeron? Entonces, para que sepan. Entonces, el flujo de calor, calculan algo así como el anterior, flujo de calor debe ser igual a una conductividad por un área que depende del radio multiplicado por un diferencial de temperatura sobre un DDR, donde R es un diferencial de radio. Pero resulta que el área para un casco esférico debe ser igual, el área para un casco esférico debe ser igual a pi por 4 veces pi por r al cuadrado. Quiere decir que depende del radio. ¿Comprendieron? Profe, si les puede pedir que apaguen su micrófono porque no se oye. ¿Aló? ¿Aló? No, yo tampoco te entendemos. ¿Aló? ¿Aló? Los demás sí me escuchan, ¿no? Me supongo. Sí, es que estaban muchos micrófonos activos. Había muchos micrófonos activos. Ok, sí, apaguen los micrófonos y solamente enciéndalos cuando... Mira, Jesús. Cuando lo vamos a utilizar, pues. Sí, porque no sabemos cuánta bulla hacen, cuánta interferencia hace. Entonces, quiere decir que esta área, si nosotros lo colocamos acá, quiere decir que este es igual a QR multiplicado por K, multiplicado por 4, multiplicado por pi, multiplicado por R al cuadrado. Diferencial de temperatura sobre diferencial de R. Quiere decir que cuando pasamos esto hacia acá, de este lado, me queda DDR sobre R al cuadrado. Eso, por supuesto, es una integral que va a depender del logaritmo neperiano. ¿Está bien? Entonces, al depender del logaritmo neperiano, al transformar la ecuación, me va a quedar una ecuación bastante sencilla, como esta que está de este lado. ¿Vieron? Donde el flujo de calor viene siendo igual a 4 veces pi por el radio externo por el radio interno multiplicado por la conductividad térmica multiplicado por la temperatura interna menos la temperatura externa sobre el radio externo menos el radio interno. Y este es el flujo de calor para una esfera. ¿Vieron? Esfera hueca, ¿no? Porque no todas las esferas son iguales. Entonces quiere decir que ese es el flujo de calor para una esfera, ¿no? Ok. Y la temperatura que nosotros queremos para cualquier punto
dentro del casco esférico, siempre y cuando el radio esté comprendido entre, vamos a llamarlo así, entre el radio interno, ¿está bien? Y el radio externo. Entonces, a cualquier temperatura que esté comprendido en ella, donde TR, si la llamamos así, ese es TR, eso, ahí hay un pequeño error, ¿no? Entonces, esto es TR, ¿oyeron? TR. Entonces, donde TR debe estar, debe ser mayor a, perdón, debe ser al revés, menor a la temperatura interna, ¿no? Y mayor a la temperatura externa. ¿Ya? Porque siempre esta temperatura es caliente y esta temperatura es fría. Quiere decir que va a quedar algo así. ¿Vieron? Entonces, ay Dios mío. Ok. Va a quedar algo así. Entonces, si es así, quiere decir que yo puedo calcular esta ecuación para calcular esa temperatura en un punto cualquiera. ¿Vieron? Pregunta. Pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Y es lo que No, hasta hicimos ahora. acá. Y es lo que hicimos acá. Martínez pregunta. Pregunte. No hay pregunta. No hay pregunta. Bueno, entonces ahí tendríamos para un casco esférico. Ahora ya tendríamos el flujo de calor que nosotros podemos hacer en un paralelepípedo, ¿ya? Como habíamos dicho aquí al principio, ¿no? Sobre una pared o sobre un cubo, el flujo de calor que nosotros tenemos vamos a llamarlo así, en un casco esférico hueco, ¿no? Y ahora vamos a hacer para un cilindro hueco, ¿está bien? Y largo. Si nosotros tenemos un cilindro, me va a quedar más o menos igual. Donde vamos a tener esto que está acá. Esto es lo que nosotros llamamos la longitud del cilindro. ¿Vieron? Esto que está acá, ¿vieron? Sería el radio externo del cilindro que estaría de este lado. Y este que está acá sería el radio interno del cilindro. ¿Vieron? Y este sería un radio comprendido entre el radio externo y el radio interno. ¿Comprendieron? A un radio que estaría a lo largo de este circulito que estaría aquí. ¿Vieron? Entonces, quiere decir que nosotros tenemos allí una área superficial por donde en realidad fluye el calor, porque el calor fluye en este sentido radial. Así. ¿Vieron? Así. Así fluye el flujo de calor. ¿Y por qué? Producto de un fluido que pasa a través de la parte interna de la tubería, por si lo llamo así, una tubería. Entonces quiere decir que por acá tendríamos un flujo de calor, ¿vieron? Pero ese flujo de calor se proyecta a través de las paredes en este sentido. Quiere decir que por acá es donde nosotros tenemos ese flujo de calor. Ahora, si nosotros queremos hacer el cálculo de esos flujos de calores, entonces tendríamos que hacer lo mismo. El flujo de calor, ¿a qué va a ser igual? A la misma ecuación que nosotros habíamos tenido al principio. Flujo de calor debe ser igual a K por A por un diferencial de temperatura sobre un diferencial de R. Lo que pasa es que la superficie externa que nosotros tenemos allá también depende de esa área que nosotros tenemos allí. Un ejemplo, vamos a irnos por aquí. Creo que lo tengo por acá. Ajá, aquí. ¿Vieron? Si nosotros tenemos un cilindro, como el de este lado, vamos a colocarlo así, un poquito acá. Esta es la clase que estaba preparando, ¿no? Si nosotros tenemos ese cilindro, ajá, aquí, ¿lo ven? Tenemos un cilindro. Un cilindro tiene una longitud, ¿lo ven? Y tiene un radio. Si nosotros vemos la superficie que está de este lado, la cuerda que está de este lado, y desenrollamos ese cilindro en este sentido, donde este sería la longitud y esto sería la cuerda sería igual a 2pi por R. ¿Vieron? O pi por el diámetro.
¿Vieron? Entonces, ¿por qué? Porque 2 veces R Sí. es el diámetro. Entonces quiere decir que este sería la cuerda y este sería la longitud. Si nosotros vemos allí, lo que nosotros vemos en ella, esto sería el área de proyección en el cual nosotros tenemos la transferencia de calor radial del cilindro. Quiere decir que el flujo de calor siempre va a ser perpendicular a esa área. ¿Comprendieron? ¿Vieron? Entonces quiere decir que el área, si nosotros vamos a buscar el área viene siendo igual a la base, que sería a 2pi, ¿está bien? Multiplicado por el radio, multiplicado por la longitud. En otras palabras, sería igual a 2pi RL. ¿Vieron? Ese sería el área del cilindro. ¿Vieron? Entonces quiere decir que nosotros tendríamos, lo único que tendríamos que buscar sería esa área. Pero como habíamos dicho anteriormente, vamos a irnos otra vez a este lado. Ya va, que el ratón, este lado. Entonces, nos va a quedar algo así. El flujo de calor viene siendo igual a una conductividad multiplicado por un área que depende de un radio, porque habíamos dicho que el área depende del radio, multiplicado por un diferencial de temperatura. Ya va. Hay otra muchacha que admitió. Multiplicado por el diferencial de temperatura dividido entre el diferencial del radio. ¿Vieron? El área es igual a 2pi RL, ¿cierto? ¿Cierto? Quiere decir que aquí me va a quedar de nuevo el logaritmo neperiano de ella. Al colocar acá me queda ddr sobre 2pi RL. Al integrar, me va a quedar esta ecuación bastante sencilla, que es lo que me interesa, porque a mí lo que me interesa es la ecuación, no me interesa la integración. No, le estoy explicando esto simplemente porque solo tiene el programa, pero no porque me interesa. A mí lo que me interesa es esta ecuación. ¿Vieron? Que el flujo de calor para un cilindro hueco es igual a 2pi por la conductividad térmica del material, multiplicado por la longitud del material, multiplicado por el diferencial de temperatura o temperatura caliente menos temperatura fría sobre el logaritmo neperiano del radio externo sobre el radio interno. Siempre es el mayor sobre el menor. ¿Vieron? Si yo quiero convertir, en este caso, esto como una resistencia, porque yo puedo convertir eso como una resistencia. La resistencia para el cilindro sería igual ¿a quién? A logaritmo neperiano ¿de quién? Del radio externo, que sería el mayor, ¿vieron? R sub 0 sobre el radio interno, que sería el radio menor. Siempre es el mayor sobre el menor. Sobre, en este caso, 2 por pi multiplicado por la conductividad térmica multiplicado por la longitud del cilindro. Y ese sería la resistencia del cilindro. ¿Vieron qué sencillo? ¿Vieron? Igualmente nosotros podemos hacer con las anteriores. ¿Vieron? Si quiero buscar las resistencias anteriores. Ok. Quitamos esto de aquí. Ajá. Si vieron que la resistencia aquí sería L sobre K por A. ¿Vieron? Y aquí en el casco esférico sería igual ¿a quién? A R sub 0 menos R interno sobre 4pi R sub 0 R interno. R sub 0 radio externo, R sub I radio interno sobre 4 veces pi por el radio externo por el radio interno por la conductividad térmica. Y así tendríamos la resistencia para un casco esférico. Y así tendríamos la resistencia para un cilindro. ¿Dónde está el cilindro? Se me perdió el cilindro. Aquí está. Y aquí tendríamos la resistencia para un cilindro. Ahora, para calcular la temperatura en cualquier punto que estaría entre el radio externo y el radio interno, colocamos este TR. TR es igual a TI menos TI menos TO, ¿no? O sea, temperatura interna menos, entre paréntesis, temperatura interna menos temperatura externa,
cierro paréntesis, por el logaritmo de Periano de R, donde R es el radio comprendido entre el radio interno y el radio externo, sobre el radio interno, sobre el logaritmo de Periano del radio externo sobre el radio interno. Y este sería para el cálculo de la longitud. Me quedan 10 minutos. Ay, Dios mío. Por lo menos dije una horita para explicar la teoría. Y esa sería prácticamente las fórmulas que nosotros vamos a utilizar. La otra fórmula, que creo que yo no la pedí, que es para el radio crítico. ¿Está bien? El radio crítico resulta que se toma porque a veces nosotros utilizamos cilindros muy grandes o con espesores muy grandes o en este caso con aislantes demasiado grandes. Si nosotros tenemos aislantes demasiado grandes, el flujo de calor se pierde por conductividad, ya que tendríamos mayores áreas. Un ejemplo, si nosotros tenemos un cilindro, ¿vieron? Y ese cilindro, no me salió como un cilindro, pero lo vamos a cubrir con un aislante. ¿Vieron? Si lo cubrimos con un aislante, supuestamente, ¿qué hacemos? Estamos haciendo que el calor se quede internamente, ¿cierto? Pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque a veces lo que hacemos es incrementar el área externa. Al incrementar el área externa, el flujo de calor se va. Y por supuesto, no hace de aislante, sino que hace de resistencia térmica. Por lo tanto, hace como una especie de conducción. Por lo tanto, tendríamos que buscar el radio, en este caso crítico, que debe tener ese aislante. ¿Para qué? Para mantener el flujo de calor interno dentro de ese cilindro. Y así mantener, en este caso, el cilindro aislado del exterior. ¿Vieron? Entre mayor área, por supuesto, incrementamos el área exterior y se nos va a ir. Ese radio crítico lo colocamos así. ¿Vieron? Si nosotros tenemos un radio que está de este lado, 1, y un radio que está de este lado, 2. Si nosotros buscamos el flujo de calor se va a incrementar, se va a incrementar, se va a incrementar, se va a incrementar, pero de pronto si incrementamos los radios, el flujo de calor se va a perder, se va a perder, se va a perder. Y por lo tanto, en realidad no hacemos las veces de aislante. ¿Comprendieron? Entonces, ese radio crítico lo vamos a calcular con esta ecuacióncita que nosotros vemos aquí. Una relación entre la conductividad térmica y, en este caso, el flujo convectivo que está alrededor del aislante. ¿Vieron? Entonces, quiere decir que aquí hay un aire. Si nosotros colocamos el aire, por supuesto, me puede hacer pérdidas de calor ya que el aire es mayor. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir? ¿Cuánto me queda? Me quedan 7 minutos. Ok. Entonces, seguimos para acá. Aquí, ahí esto no me interesa. Y esto tampoco me interesa. Y esto tampoco me interesa. Porque yo no coloqué nada de eso en el examen. Y esto tampoco me interesa. ¿Vieron? Y así es lo que nosotros tenemos del examen que coloqué. Si nos vamos para acá y vemos el examen no se sale de allí. Vamos a la actividad. Rapidito antes que se caiga Profe, pero yo no entendí el que está en portugués. el que está en portugués. Sí. Pero si el portugués es facilito de entender. Pero no le entendí nada. Ay, Dios mío, ¿cómo te puedo decir? Você no fala portugués, como dice. No, pero no importa. No. Vos veis lo que hacen y ya está, listo. Miráis lo que Sí, hacen. Tiene una letra bien chueca, no le entiendo nada. Ajá. Ok, vamos. Ay, Dios mío, me metí otra vez mal. Vamos a ver la actividad, que ya nomás que me queda aquí 5 minutos. Fíjense que la actividad es bastante sencillita, no hay nada. ¿No? Lo único que hay que el 1 está fácil, pero el 2 me trabé. Ok. Bueno, fácil relativamente, porque hay que leerlo bien, ¿no? Para poder entender. Aquí está la misma vaina. Ok, dice aquí. Aquí dice, ok, nos da este flujo de calor. Lo que pasa es que no me dejas aquí.
No me dejas darle ok, aquí. Ok, vamos acá. Ajá. Vamos aquí. Me dice el 1. Se quiere diseñar un horno eléctrico de tal modo que resulte de forma rectangular. Quiere decir que lo voy a hacer a través de paredes planas. Lo que pasa es que voy a tener una pared plana en la dirección de X, una pared plana en la dirección de Y y una pared plana en la dirección de Z. Me dan las dimensiones de 50, 65 y 80. Esas son las dimensiones exteriores. Y las dimensiones, perdón, interiores. Y las dimensiones exteriores 55, 70 y 85. Con ese dimensionamiento yo puedo sacar las áreas que son perpendiculares a X, las áreas que son perpendiculares a Y y las áreas que son perpendiculares a Z. Pero también puedo sacar los espesores que van en la dirección de X, los espesores que van en la dirección de Y y los espesores que van en la dirección de Z. Por lo tanto, yo puedo aplicar la fórmula. Q es igual a K por A por diferencial de temperatura sobre un diferencial de longitud en X, en Y o en Z. ¿Vieron? Y me dicen que la temperatura interior de la pared es de tanto, ¿no? Y la temperatura exterior es de 150. Lo único que me dice que determine la pérdida de calor es así, si no tomo en cuenta la pérdida de calor a través de las aristas. Quiere decir que yo solamente voy a tener calor solamente en el área interna de la pared. ¿Ya? Entonces, es con respecto a eso. El segundo dice a través de una tubería de acero cuyo diámetro exterior es de 5 centímetros y diámetro interior de 5 centímetros y diámetro exterior, fluye agua caliente a una temperatura promedio de 100 grados centígrados. Ese es el flujo que pasa por la tubería, que es agua. Y el aire ambiente exterior a 25 grados centígrados. Ese es el coeficiente convectivo que nosotros tenemos en el exterior, que es aire. El coeficiente convectivo de transferencia de calor del agua, ya me lo están dando, son 1000, y del aire es de 25, que ya me están dando los coeficientes convectivos, quiere decir que no tengo que buscarlo en tabla, ni tampoco tengo que suponerlo como hicimos en el examen anterior. Tomando en cuenta que la conductividad térmica del material, esta es la conductividad térmica de la tubería, ¿no? Del acero, está en vatios, metros cuadrados, y la longitud de la tubería es 27, determine la pérdida de calor de la tubería del flujo de calor. Si se coloca un aislante de fibra de vidrio cuyo espesor es tanto. ¿Vieron? El acero, ¿dónde buscamos el acero? Pues donde está la conductividad del acero. ¿Vieron? Vamos a entender, donde está por aquí hierro. Colocamos hierro, acero aquí está. 31 o 53.6. Si estamos en sistema inglés o sistema internacional. Esa es la conductividad térmica. Por eso es que allí no se las dan, sino que uno tiene que buscarla. ¿Vieron? ¿Qué más dice? La longitud de la tubería, ya me la están dando, 20 metros. Determina la pérdida de calor y el flujo de calor si se coloca un aislante de fibra de vidrio de 25 milímetros. Quiere decir que yo tengo que agregarle a eso otra resistencia más que sería del aislante. Por lo tanto, tendría agua, resistencia, tubería, resistencia, aislante, resistencia y aire, resistencia. ¿Vieron? Entonces tendríamos 3 resistencias. Y sé cuál es la eficiencia si disminuye la pérdida de calor. La eficiencia sería el calor mayor menos el calor menor sobre el calor mayor, multiplicado por 100, y ahí tendríamos la eficiencia. Ay. Y la esfera sí es un poquito más complicada, pero tendríamos que hacer un ejercicio para que ustedes puedan entender. Ya me queda un minuto. Pregunta. ¿Aló? La clase, porque aquí hay mucho. ¿Aló, me escucha? Sí, hay bastante bulla. Tenéis una fiesta allí. Bueno, profe, estoy afuera de mi casa y no hay mucha señal y quiero integrar las clases porque la verdad que no puedo hacer muchas cosas. Sí, se oye bastante mal también. Me supongo que así nos oirá a nosotros. Ajá, ¿los demás tienen preguntas? Sí, profe, disculpe, yo tengo una duda. Sí, pregunta, que ya más que me queda un minuto. Profe, si ahí usted me dice que la conductividad térmica del acero está en W, MK, o sea, Ese está en sistema grados internacional. Kelvin. Estaba en sistema. Exacto, pero ese grados Kelvin en la tabla es grados centígrados. O sea, tendría No que importa, transformarlo a no grados importa Kelvin. si está en grados centígrados o en grados Kelvin, porque igual, si lo llevas a grados Kelvin, igualito se va a cancelar, porque hay una diferencia de temperatura. O sea, es lo mismo, llevarlo a grados centígrados o en grados Kelvin, va a ser igualito. Para este caso. Después más adelante vamos a ver que en la radiación no se cumple. Ok,
Bueno, que ya vimos que en la radiación no se cumple. Tendríamos que llevarlo a absoluto necesariamente. Aquí no importa, porque se cancelan. Otra pregunta.